Hola a todos, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Les habla Juan Manuel Santana, gerente de aplicaciones de la División de Transporte Refrigerado para BON de México. Muchas gracias aquí a todos mis amigos. Estoy muy agradecido con nuestros amigos de Expo Eléctrica que nos invitan a participar siempre en estos webinars. De hecho, en BON de México, en FB Transport, estamos siempre muy comprometidos con todos nuestros clientes, usuarios finales, público en general, en mantenerlos al día y que cuenten con toda la información suficiente acerca de nuestros equipos. ¿Ok? Bien, pues el día de hoy vamos a tratar de un tema, vamos a ver de uno de los eslabones más importantes de la cadena de frío, que es el transporte refrigerado. Mencionamos que el transporte refrigerado es muy importante. Estamos muy convencidos debido a que el transporte refrigerado surge o parte de la necesidad de llevar productos perecederos a lugares lejanos. Es decir, el transporte refrigerado nos ayuda a llevar nuestros productos a lugares distantes, manteniendo siempre la inocuidad y calidad de los mismos. Es por esto que el transporte refrigerado es como la columna o el sustento, la columna vertebral o el sustento de la cadena de frío, porque nos permite, de no ser por el transporte refrigerado, pues la venta y el consumo de estos productos se restringiría a su lugar de origen. ¿Ok? Entonces, el transporte refrigerado nos permite llevar todos esos productos manteniendo la calidad y frescura que los usuarios requerimos. ¿Ok? Entonces, el transporte refrigerado aporta dos cosas muy importantes. Uno, impulsa el desarrollo económico de las sociedades al fomentar el comercio. Dos, y a nosotros como consumidores, pues nos permite adquirir productos traídos de lugares lejanos con calidad y frescura, que es lo importante. Ok, pues el día de hoy vamos a ver un tema, pasando al tema de hoy, es la electricidad y la electrónica en el transporte refrigerado. Vamos a ver las diferentes tecnologías, es decir, los últimos equipos que estamos desarrollando, los equipos de última generación, y cuáles son las tecnologías que estamos aplicando en ellos. Veremos sus características técnicas, sus especificaciones y sobre todo la diferencia que existe entre los equipos convencionales con los equipos eléctricos. El tema de hoy, electricidad y electrónica en el transporte refrigerado, equipos totalmente eléctricos. Obviamente nosotros estamos desarrollando estos bajo el enfoque y el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, ¿ok? Es por eso que en FB Transport estamos siempre desarrollando equipos cubriendo diferentes tipos de necesidades en transportación de frío para las actuales demanda del mercado. Todo esto bajo el enfoque del cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. Por eso, en FB Transport tenemos una firme responsabilidad con el cuidado del medio ambiente y un compromiso social con la eficiencia energética. Estamos en constante evolución desarrollando diferentes tipos de equipos que cubran diferentes necesidades en transportación de frío y que puedan abastecer las actuales demandas del mercado. Recordando que hoy en día el mercado es variable, es cambiante, siempre surgen nuevas necesidades de transportación de frío, siempre surgen diferentes tipos de vehículos y nosotros tenemos que desarrollar esos diferentes tipos de equipos que se puedan adaptar a las diferentes soluciones o demandas del mercado. Esto nos da siempre resultados significativos para nuestros clientes, el clima, el medio ambiente, al desarrollar equipos más eficientes, con menor costo de operación y mantenimiento y sobre todo con la reducción de emisiones contaminantes. Hoy en día nuestros equipos utilizan refrigerantes ecológicos, son los refrigerantes de la tercera generación, los HFCs, pero también nuestros equipos están desarrollados para poder utilizar los refrigerantes de última generación, que son los HFCOs, los hidrofluorolefinas. Es decir, actualmente pueden nuestros clientes elegir con qué tipo de refrigerante
podemos complementar el equipo o instalar. Es decir, pueden utilizar los refrigerantes 134A y 404A respectivamente para media o baja temperatura, o lo pueden solicitar o lo pueden adquirir para que pueda utilizar los refrigerantes XP10 o XP40 para sustituir los refrigerantes HFCs por los HFSOs. Eso es sin ningún problema, basta con que el cliente o el usuario final decida con qué refrigerante lo quiere utilizar. Nuestros equipos están diseñados para poder funcionar con cualquiera de los dos tipos de refrigerantes. ¿Ok? En la tecnología, la excelencia de los productos FB Transport es el resultado del uso y de aplicación de tecnologías vanguardistas que nos permiten alcanzar la calidad requerida, no solo en los productos o en nuestros equipos, sino también en nuestros procesos de fabricación, siempre utilizando materiales y herramientales de última generación y de la más alta calidad. En cuestión de equipos, estamos desarrollando los últimos equipos, los más recientes desarrollos que vienen siendo los equipos totalmente eléctricos, en los cuales utilizamos, por ejemplo, compresores con tecnología Scroll. Estos equipos son alimentados eléctricamente, a diferencia de los convencionales que son abastecidos energéticamente por cuestión de una manera mecánica, son accionados mecánicamente. Estos equipos ya son abastecidos eléctricamente y conmutados de manera electrónica, lo que nos permite tener sistemas de refrigeración que ya no tengan, que llevan acoplamiento sin banda. Al no llevar acoplamiento con banda, reducimos considerablemente el peso, vibraciones, fricción, desgaste, y todo eso hace que nuestro equipo sea menos eficiente. Al tener tecnología Scroll o equipos o compresores alimentados eléctricamente, disminuimos considerablemente la pérdida o la ineficiencia en los equipos, teniendo equipos más eficientes con menor costo de operación y con menor costo de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, pasando a los equipos totalmente eléctricos, los battery units all electric, es muy importante mencionar por qué estamos desarrollando este tipo de tecnologías, por qué estamos sustituyendo los equipos eléctricos por los equipos convencionales. Bueno, el hecho de que hoy en día los sistemas de refrigeración ya no sean puramente mecánicos y que ahora tengamos equipos que estén conformados por sistemas totalmente eléctricos y que sean controlados de manera electrónica, son uno de los ejemplos de la aplicación de la tecnología moderna aplicada en los equipos de refrigeración FB Transport. Las razones principales por las que hacemos esto son dos y son obvias. Primeramente, el compromiso social que tenemos con el cuidado del medio ambiente, y el segundo, hoy en día la electricidad junto con la electrónica es el mejor medio o la mejor manera de hacer funcionar decenas de accesorios o componentes eléctricos de manera simultánea y eficiente. Es por esto que los sistemas eléctricos y electrónicos ahora se hayan convertido en partes integrales de nuestros equipos de transporte. Y también es por esto mismo que ahora los ingenieros y técnicos encargados del mantenimiento, instalación y servicio de las unidades FB Transport tengan que reaprender algunos conceptos y técnicas en electricidad y electrónica que les facilitarán el diagnóstico, la instalación y el servicio de nuestros equipos. Entonces, vamos a pasar a revisar cuáles son nuestros equipos, cómo funcionan, cuál es su aplicación y qué diferencia tienen con los equipos convencionales. Sobre todo, cuál es la diferencia principal y el objetivo primordial de estos equipos. Bueno, podemos ver aquí, tenemos una imagen donde tenemos un equipo de refrigeración con compresor acoplado y tenemos una imagen donde tenemos un sistema de refrigeración con compresor eléctrico. ¿Por qué los hacemos así? Bueno, primeramente es importante mencionar que nosotros desarrollamos equipos tomando en cuenta tres factores principales. El primero es la necesidad frigorífica del cliente, del usuario final. El segundo es las características propias de cada vehículo, es decir, las características técnicas, considerando que hoy en día hay equipos equipados con motores de combustión interna, sea diésel o sea gasolina. Ahora ya la modernidad ha hecho o las necesidades, sobre todo las regulaciones por temas de contaminación, temas ambientales, han hecho que muchos fabricantes de vehículos ahora
estén sustituyendo o estén rediseñando o fabricando nuevos modelos, es decir, camiones o vehículos que ya no sean alimentados por motores de combustión, sino que ya sean alimentados por sistemas totalmente eléctricos. Hay vehículos eléctricos totalmente eléctricos, hay vehículos híbridos, y en fin, nosotros tenemos que desarrollar equipos de refrigeración, como les repito, considerando 3 factores. 1, que puedan abastecer las necesidades frigoríficas del cliente. 2, considerando las características técnicas de cada vehículo. Y 3, el tipo de carrocería con la que cuenta el vehículo. Es decir, nosotros fabricamos equipos que están desarrollados para utilizarse en camiones tipo chasis, y también tenemos equipos de refrigeración para utilizarse en vehículos tipo van, como vemos aquí en la imagen. Entonces, aquí tenemos 3 imágenes. En el primero, como le llamamos, equipos con compresor acoplado o modo ruta. Estos tienen la diferencia, o más bien la particularidad, de que son accionados de una manera mecánica, es decir, estos equipos llevan un compresor acoplado en el motor del vehículo, como se aprecia en la imagen. Es un compresor que va acoplado en el monobloc y es accionado o impulsado de manera mecánica por la polea motriz del vehículo mediante la transmisión de una banda. Es decir, este sistema de refrigeración con compresor acoplado depende o es energizado por la energía mecánica y eléctrica del propio vehículo. ¿Ok? En la siguiente imagen, los que tienen el compresor eléctrico, estos equipos que son totalmente eléctricos ya no llevan compresor acoplado en el motor del vehículo, es decir, estos llevan un compresor que es alimentado de manera eléctrica, ya no va acoplado en el motor del vehículo, va acoplado dentro de la unidad condensadora y es abastecido por la energía eléctrica que provee el propio vehículo. Es decir, es abastecido por la energía que provee el vehículo, de la energía eléctrica que es provista, es más bien, perdón, es abastecida por el alternador del vehículo junto con su banco de baterías. En estos 2 casos, pues los 2 sistemas dependen de la energía que provee el propio vehículo. Y tenemos también los equipos tipo que se colocan en unidades tipo minivan, que también que es abastecido por la energía que suministra el propio vehículo. Aquí es muy importante, estos equipos tenemos que considerar siempre que el vehículo al que se va a instalar un equipo eléctrico tenga la energía, es decir, el alternador propio del vehículo tenga la capacidad suficiente para abastecer la energía o el consumo propio del vehículo, que vienen siendo su sistema eléctrico, sus luces, sus limpiadores, su panel de instrumentos, y además que pueda abastecer el consumo energético para poner en funcionamiento el sistema de refrigeración. ¿Ok? ¿Qué ventaja tienen los equipos eléctricos? Bueno, el equipo eléctrico puede ser utilizado en un equipo que cuente con motor de combustión y abastecido por la energía que éste provee, pero también puede ser utilizado en un vehículo totalmente eléctrico que ya no cuenta con motor de combustión. Entonces, aquí podemos alimentar el sistema colocando un banco de baterías adicional. Estas baterías son recargables, que almacenan la energía que podemos suministrar durante la noche conectando un cargador de baterías a la corriente alterna para poder almacenar cierta cantidad de corriente, de energía en nuestro banco de baterías, para que éstas puedan abastecer durante el traslado, durante el tiempo de reparto, el sistema de refrigeración. ¿Cuánto tiempo puede? Bueno, dependiendo el tipo de operación, dependiendo de la capacidad frigorífica, debemos de colocar el tamaño de nuestro banco de baterías. Este banco de baterías puede ser en 12, en 24 volts. Los sistemas eléctricos o los equipos totalmente eléctricos los tenemos en 12 y en 24 volts. Y pueden ser abastecidos, repito, por el sistema eléctrico del vehículo, o se puede colocar un banco de baterías adicional cuando se trata de un vehículo totalmente eléctrico, con baterías recargables que podemos cargar o recargar durante el tiempo en que el vehículo está estacionado para almacenar cierta cantidad de energía y posteriormente utilizarla cuando el vehículo salga a reparto. Dependiendo de las horas de autonomía que se le quieran dar al sistema de refrigeración, dependerá el banco de baterías y el tipo de baterías que se requiera utilizar para abastecer el sistema. También aquí tenemos sistemas de refrigeración para vehículos que vienen siendo híbridos, es decir, los vehículos híbridos cuentan con un motor de combustión
para darle movilidad a la tracción del vehículo, pero también cuentan con un motor eléctrico. Es decir, estos sistemas de refrigeración, estos vehículos más bien a veces son impulsados por el motor a diésel y a veces son impulsados por un motor eléctrico. Entonces nosotros tenemos también sistemas de refrigeración que pueden ser abastecidos durante el momento que está funcionando con el motor a diésel mediante la energía mecánica que provee el motor, y también cuando deja de funcionar el motor, también tenemos un alternador que es accionado con el motor a diésel, el cual va almacenando cierta cantidad de energía en un banco de baterías que tenemos adicional. Es decir, cuando deja de funcionar el sistema de refrigeración con el motor a diésel, podemos poner en funcionamiento el sistema de refrigeración mediante la energía que dejamos almacenada en nuestro banco de baterías. Es decir, este equipo a veces funciona con un compresor mecánico impulsado por el motor a diésel y a veces funciona con un motor eléctrico impulsado o energizado con la energía que tenemos almacenada en nuestro banco de baterías. Este sistema es muy especial, es desarrollado para vehículos híbridos. ¿Ok? Continuamos. Tenemos otro modelo. Aquí vemos en las imágenes cómo están conformados nuestros equipos, diferentes equipos eléctricos. Tenemos uno que es abastecido por la energía eléctrica que posee el alternador del vehículo, pero aquí tenemos otro, el modelo Senior Diesel. Este modelo es un equipo que es de mayor capacidad, que es mayor grande, se coloca en la pared frontal del vehículo, y la diferencia es que este equipo ya no es abastecido por la energía que provee el propio vehículo, es decir, no depende de la energía mecánica del propio vehículo ni de la energía eléctrica. Es decir, este equipo cuenta con su propio motor, un generador eléctrico que al ponerlo en funcionamiento, hay un generador que produce corriente alterna trifásica para poder alimentar un compresor eléctrico. Es decir, este produce su propia energía y no necesita de la energía o ser abastecido por la energía del vehículo. Por eso se llaman vehículos autónomos, porque tienen autonomía. Aquí vemos que este es un compresor de corriente directa, puede ser a 12 a 24 volts para unidades pequeñas, pero este es para unidades un poquito más grandes, y este es un compresor que es abastecido también de manera eléctrica, y todos los dos son controlados de manera electrónica, pero es un compresor de tipo scroll y es alimentado a 220 volts de corriente alterna trifásica. Es decir, contamos con equipos eléctricos en corriente directa en 12 a 24 volts, y también contamos con este modelo, que es un equipo también totalmente eléctrico, pero el compresor es en 220, funciona con 220 volts corriente alterna. ¿Ok? Aquí vemos la lógica de funcionamiento, donde vemos cómo la energía eléctrica es suministrada a un banco de baterías. Del banco de baterías tomamos la energía para abastecer o poner en funcionamiento el sistema de refrigeración, tanto el compresor como los demás componentes eléctricos. ¿Ok? Otra particularidad que tienen estos equipos funcionan, se les llama modo ruta porque funcionan con la energía que provee el motor, el vehículo de transporte, pero también pueden ser conectados a la corriente alterna trifásica mientras están estacionados. Y esta corriente alterna trifásica es convertida por medio de transformadores y rectificadores en corriente directa para poder abastecer nuestros componentes. Es decir, estos sistemas pueden funcionar con corriente directa que es suministrada por el vehículo, y también pueden funcionar con corriente alterna conectados a la toma eléctrica, al suministro de corriente alterna del lugar donde lo conectemos. ¿Ok? Entonces, eso es muy versátil porque puede funcionar con dos tipos de energía, con corriente alterna y con corriente directa. Y aquí vemos la lógica de funcionamiento. Tenemos un motor a diésel que es arrancado por una batería de 12 volts. Al poner en marcha o en funcionamiento el motor, lleva acoplado de una manera directa un generador que al ponerse en funcionamiento, al girar, suministra una corriente alterna trifásica que nos sirve para abastecer todo nuestro sistema eléctrico, nuestro compresor. Aquí tenemos, recordemos que nuestros sistemas
Como lo mencioné hace un rato, nuestros componentes, nuestros accesorios funcionan con corriente directa, lo que vienen siendo nuestros ventiladores, nuestra tarjeta, nuestro controlador. Entonces, lo único que funciona con corriente alterna es el compresor, pero todos los demás componentes son abastecidos con corriente directa, es decir, hay un transformador con sus puentes rectificadores que convierten esa corriente alterna en corriente continua o en corriente directa, ya sea a 12 o a 24 volts para abastecer, para suministrar a todos nuestros componentes eléctricos. ¿Ok? Bueno, como ya vimos que los sistemas de refrigeración totalmente eléctricos dependen básicamente de la fuente de energía. Hoy vamos a repasar, necesitamos dominar algunos conceptos básicos en electricidad y electrónica para poder nosotros entender cómo funciona realmente nuestro sistema de refrigeración, nuestros equipos totalmente eléctricos. Entonces vamos a ver aquí nuestras dos fuentes de energía principales, que son el alternador y la batería. Aquí pusimos 4 ejemplos de fuentes de energía. Tenemos el termopar, que convierte la energía calorífica en energía eléctrica. También la celda fotovoltaica, que convierte la energía luminosa en energía eléctrica. Tenemos un acumulador o una batería que convierte la energía química en energía eléctrica, y el alternador, que convierte la energía magnética en energía eléctrica. Pero ahorita nos vamos a concentrar en estas dos partes, en la batería y en el alternador. ¿Por qué? Porque son las dos principales fuentes de energía que están encargadas de abastecer nuestros sistemas de refrigeración totalmente eléctricos. Es decir, nuestros equipos de refrigeración funcionarán tan eficientemente como su fuente de energía lo permita. O dicho de una manera contraria, si las fuentes de energía no se encuentran en perfecto funcionamiento, pues nuestros sistemas de refrigeración se verán disminuidos en capacidad. ¿Okay? Entonces vamos a revisar cómo funciona una batería y cómo funciona un alternador, porque es primordial que entendamos esos conceptos básicos para poder entender cómo funcionan los sistemas totalmente eléctricos. ¿Okay? Bueno, en la actualidad conocemos dos tipos de baterías. Se les conoce como baterías o como pilas, como acumulador en algunos casos. Aquí tenemos una pila ordinaria, que es una batería primaria típica del tipo de celda seca, que es y aquí tenemos una batería secundaria. Esta está formada por varias celdas húmedas interconectadas. Pues tenemos la batería primaria, la batería secundaria, batería de celda seca, batería de celda húmeda. A esta segunda suele llamársele acumulador, porque almacena o acumula la energía que se le suministra. ¿Cuál es la diferencia de estas dos baterías? Bueno, la batería o la pila ordinaria, esta produce energía por sí sola y se utiliza normalmente cuando tenemos poca demanda de consumo, es decir, su capacidad de producir energía es mucho menor que la que puede producir una batería secundaria, que está formada de celdas húmedas. Entonces, esta produce energía por sí sola porque está compuesta de dos metales diferentes y tiene un electrolito o una pasta electrolítica que, al combinar esos dos electrodos que están formados por metales diferentes, produce una reacción química produciendo electricidad. Estas baterías producen energía hasta que se agota, ya no se les puede sacar más cuando se terminan, cuando se desgasta la celda. A esta no puede producir energía, la batería secundaria no puede producir energía por sí sola. A esta hay que abastecerla primeramente con energía de otro lado. Estas baterías, que están formadas de plomo ácido, normalmente se utilizan en los sistemas automotrices. En todos los vehículos que nosotros utilizamos se utiliza una batería de este tipo, que están formadas por varias celdas, están formadas de plomo ácido y funcionan de la siguiente manera. ¿Por qué no puede producir energía por sí sola? Porque esta se le tiene que suministrar energía por el alternador del vehículo para que pueda, por medio, cuando esta batería normalmente está formada por agua con una baja concentración de ácido sulfúrico, la mayor parte es agua destilada, pero esta no está formada por dos metales diferentes, como en el caso de la pila ordinaria. Esta está formada por dos electrodos que están hechos del mismo material,
originalmente son de plomo, sulfato de plomo, pero cuando se le suministra energía o corriente eléctrica, hay una reacción química dentro del electrolito, y estos dos electrodos empieza a haber algo que se conoce como electrólisis, una reacción química como electrólisis, donde empiezan a ceder y a ganar electrones uno de los sulfatos, y empieza también un proceso que se conoce como ionización. Hay un flujo, empiezan a ceder iones negativos y iones positivos. Bueno, mediante estos dos procesos, electrólisis y la ionización, estos dos metales que originalmente eran del mismo material, uno se convierte en sulfato de plomo o plomo esponjoso, y el otro se convierte en peróxido de plomo. Es decir, ya tenemos dos metales diferentes, y mediante la electrólisis y la ionización tenemos un electrolito químicamente activo. Es decir, este electrolito, que era normalmente en su mayor totalidad agua, ahora se convierte en ácido sulfúrico. ¿Ok? Esto significa que tenemos una batería químicamente activa, es decir, como decimos coloquialmente, una batería que almacenó esta energía eléctrica, convirtiéndola en energía química, para que después, al conectarle una carga, esa energía química se pueda convertir nuevamente en energía eléctrica. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un acumulador descargado, después cargamos esta batería o le suministramos corriente eléctrica que va a almacenar esa energía eléctrica en energía química, y posteriormente esa energía química la puede transformar cuando se le conecta una carga en corriente eléctrica, hasta que la celda se descarga. Entonces ahí nuevamente el alternador está haciendo su función de mantener siempre la batería en plena carga, es decir, no permite que se descargue. ¿Ok? Continuamos. Hace rato recordemos que mencionamos que el electrolito está formado en su mayor parte por agua destilada, agua pura. Entonces hay solo una baja cantidad de concentración de ácido sulfúrico mezclado en el agua. Entonces, cuando la batería está descargada, la concentración de ácido sulfúrico es muy baja, pero cuando la batería se somete o se encuentra en plena carga, la concentración de ácido sulfúrico es más alta. ¿Cómo podemos saber esto? Midiendo la densidad. ¿Qué es la densidad? Pues la densidad es básicamente el peso por unidad de volumen. Cuando la batería se encuentra en plena carga, aumenta la densidad. ¿Cómo podemos saber el estado de carga de una batería? Bueno, comprobar el estado de carga por medios químicos sería un poco complicado, pero si nosotros conseguimos una herramienta que se llama densímetro, que es esto que ven aquí, este nos sirve para medir la densidad de cualquier tipo de líquido, nos daremos cuenta del estado de carga de la batería. Dentro de este tubo, que tiene una bombilla para succionar el electrolito, tenemos dentro un flotador con una graduación que nos indicará, según la flotación o según la densidad que tenga, flotará o no flotará nuestro flotador. Entonces, con esto podemos medir el estado de densidad y tener si el estado de energía es el correcto. Es decir, aquí tenemos una gradación que nos dirá cuando la batería tiene poca carga útil, cuando es muy baja, cuando está al 50% de su capacidad de carga, cuando está en el 75% de carga y cuando está al 100% de carga. También podemos tener que la batería se pueda sobrecargar si no controlamos por medio de un regulador de voltaje el estado de carga de la batería. Es decir, nuestro alternador siempre se encarga de mantener la batería en plena carga, que no se encuentre descargada ni que se encuentre sobrecargada. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de baterías. Hoy en día en el mercado la más común, la que utilizan casi la mayor parte de nuestros vehículos, son las baterías de plomo ácido. Estas tienen la ventaja de que duran por muchos años y no son las menos costosas en el mercado. También tenemos la batería GM. Estas tienen mayor duración, estas no llevan agua en su sistema y tienen mayor resistencia a la vibración. Y tenemos también las baterías de iones de litio.
Estas baterías de iones de litio dan más duración, tienen más capacidad de carga y tienen una resistencia 10 veces mayor. Aquí la desventaja es que son también 10 veces más caras que las baterías convencionales, que las baterías de plomo ácido, ¿no? O las baterías tipo AGM. Algo importante que debemos entender es cómo leer el BCI de una batería para poder entender cuál es su capacidad. Aquí tenemos las referencias, que es el modelo, la referencia al BCI, es el tipo de batería, el modelo de la batería, que es AGM, la capacidad de arranque, la capacidad de cold cranking amperes, la capacidad de arranque en frío, la capacidad de reserva y las polaridades que tienen. Es decir, los acumuladores o las baterías tienen dos funciones principales. Una de ellas, la principal, es proporcionar la energía suficiente al sistema, y la segunda es proteger al sistema eléctrico, estabilizando siempre la tensión y evitando variaciones de voltaje que puedan dañar el sistema. Pero vamos a ver cómo podemos entender nosotros, cómo podemos leer la nomenclatura de la batería. Todas las baterías tienen una etiqueta de identificación en el que vamos a encontrar el CCA, el CA o el RC. Vamos a ver qué significa cada cosa. El CCA, por sus siglas en inglés, es la capacidad de arranque en frío, cold cranking amperes. Y esto significa que es la cantidad de corriente que la batería puede suministrar a menos 18 grados centígrados durante 30 segundos y sin bajar de 7.2 volts. En este caso para las baterías de 12 volts y para las baterías de 24 volts, pues de 14.4 volts. Es decir, es la cantidad de corriente que puede suministrar durante 30 segundos. Esto normalmente se utiliza para poner en marcha o en funcionamiento el motor del vehículo, que es cuando más energía o mayor cantidad de corriente se requiere. El CA es igual a la capacidad de arranque, que es la cantidad de corriente que la batería puede suministrar a 0 grados centígrados durante 30 segundos sin bajar de un voltaje nominal de 7.2 volts. Es decir, la cantidad de corriente que suministra igual para el arranque del vehículo a temperaturas por arriba de 0 grados centígrados, para climas templados. Y el RC es la capacidad de reserva. Es algo muy importante porque esto sí es muy importante. Cuando nosotros tenemos un equipo eléctrico, tenemos que revisar que la capacidad de reserva de la batería sea la adecuada para nuestro sistema de refrigeración. ¿Qué es la capacidad de reserva? Es una medida muy importante, ya que nos indica el tiempo en minutos que una batería completamente cargada puede suministrar 25 amperes antes de que su voltaje disminuya a menos de 10.5 volts. En conclusión, la capacidad de reserva es la cantidad de energía que el acumulador puede guardar, la cantidad de corriente que puede almacenar. Por ejemplo, si vemos que dice la batería que es de 160 minutos, significa que tiene 160 minutos a un consumo de 25 amperes antes de llegar a su déficit de descarga. Es decir, si conectamos una fuente de una carga que consume 25 amperes, tenemos 120 minutos antes de que se descargue la batería. Si tenemos una batería que tiene 240 minutos, significa que tiene una capacidad de reserva al doble. Todos los fabricantes de baterías determinan el consumo a 25 amperes para poder tener una medida de referencia. Si nuestro sistema de refrigeración consume 50 amperes, por ejemplo, significa que 120 minutos disminuirían a 60 minutos de capacidad de reserva, porque ya el consumo sería a 50 amperes. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando tenemos un sistema de refrigeración tenemos que revisar dos puntos importantes. Uno, la capacidad que puede suministrar el alternador en amperes y la capacidad de reserva que puede almacenar nuestra batería, porque depende de esa capacidad de reserva la cantidad de horas que puede suministrar energía o de tiempo que puede suministrar de energía al sistema de refrigeración cuando está en uso. Es decir, cargamos nuestras baterías dependiendo de la capacidad de la batería, es el tiempo de duración o de autonomía que tendría nuestro sistema de refrigeración. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos cómo funciona una batería y cuáles son los aspectos que debemos de revisar de una batería. El CCA, el CA y la capacidad de reserva. ¿Ok? Ahora, el alternador. Vamos a ver cómo funciona el alternador y cómo podemos determinar
su funcionamiento. Bueno, el alternador es un dispositivo que puede generar energía eléctrica a partir de la energía mecánica y está formado normalmente por 4 componentes importantes. 1 es el rotor, 2 el estator, 3 el puente rectificador o puente de Dios y 4 el regulador. Estas son las 4 componentes principales con los cuales ya podemos producir energía. Recordemos que el principio básico de un generador es girar dentro de una bobina de alambre, produce electricidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el rotor? El rotor es un núcleo de acero que tiene una interna, y el rotor, el rotor produce el campo magnético suficiente para poder de una manera inductiva, es decir, por medio de magnetismo, este magnetismo induce la eléctrica en nuestro estator. ¿Qué es nuestro estator? Nuestro estator consta de igual de otro núcleo de acero con 3 bobinas de alambre, en el cual se va a producir la corriente alterna. Al ser 3 bobinas, produce la corriente alterna, es decir, el rotor produce el campo magnético suficiente para inducir corriente eléctrica en nuestro estator en 3 fases. Esta corriente que produce nuestro estator es corriente alterna. Y esa corriente alterna, por eso se llama alternador, porque produce corriente alterna, pero internamente esa corriente alterna que produce se convierte en corriente directa, en corriente continua, que lo hace a través de nuestros puentes rectificadores de diodos. Los puentes rectificadores en nuestros diodos reciben ese voltaje, tiene varios diodos interconectados, donde recibe la corriente alterna proveniente del estator, donde es rectificada y convertida en corriente directa o corriente continua. Y aquí tenemos nuestro regulador de voltaje. Este regulador de voltaje está conectado al sistema y siempre está monitoreando el voltaje de la batería para producir mayor tensión o mayor o menor campo magnético en el rotor. ¿Cómo lo hace? Bueno, este regulador tiene aquí un par de escobillas de carbones. Aquí tenemos un colector que va conectado a la bobina del rotor, con el cual este regulador puede controlar la cantidad de voltaje en nuestro rotor para que pueda producir mayor o menor cantidad de corriente y controlar la corriente que se produce dentro del alternador y que debe de llegar a nuestro banco de baterías. Aquí vemos el diagrama. Entonces, en realidad, nuestro alternador es un generador de corriente alterna trifásica de armadura fija con rectificadores para convertir la corriente alterna en corriente continua. Aquí vemos el diagrama del alternador. Aquí está nuestro alternador, aquí está nuestro regulador y aquí está nuestra batería. Este regulador está conectado. Estas son las escobillas que van a la primer bobina, que viene siendo el rotor. El regulador controla la tensión magnética del rotor, es decir, produce mayor o menor campo magnético para que este campo magnético induzca en nuestro estator. Aquí vemos nuestro estator, son 3 bobinas. Como ustedes pueden ver, el rotor y el estator no tienen ningún contacto físico, ninguna conexión física, todo es por medio de inducción, por magnetismo. Entonces, produce ese campo magnético en nuestras bobinas que generen corriente alterna en cada una de sus bobinas. Por eso producen 3 fases, corriente alterna trifásica, que pasan por nuestros puentes rectificadores. Aquí están colocados 3, 6, 9 diodos, unos son negativos, otros son positivos. Aquí la corriente alterna producida por el estator es convertida en corriente continua, corriente directa, y ya convertida en corriente directa, viaja hasta nuestro acumulador para poder ser almacenada. ¿Por qué el alternador produce corriente continua? La tiene que convertir en corriente continua. Algo muy importante, es una de las diferencias que tiene la corriente continua con la corriente alterna o la corriente directa. Si no se convierte esta corriente alterna que produce el alternador, si no se convierte en corriente continua, no se puede almacenar en un banco de baterías. Es decir, la corriente alterna
o la energía con corriente alterna no se puede almacenar. Y la energía o la corriente directa sí se puede almacenar en un banco de baterías. ¿Ok? Es una particularidad que tiene la corriente continua. Se puede almacenar en nuestro banco de baterías. ¿Ok? Continuamos. Bueno, ya vimos cuál es el funcionamiento básico de un alternador, de la batería. Creo que no tenemos, es muy sencillo, no hay nada complicado. Ahora vamos a entender cómo está conformado un sistema electrónico. ¿Cómo está conformado un sistema básico electrónico? Está configurado básicamente solo por 3 bloques de componentes. 1 son los sensores, 2, que es la unidad de control de la computadora, y 3 son los actuadores. ¿Qué hacen los sensores? Bueno, los sensores son los órganos, valga la redundancia, son los órganos sensoriales, son los que miden, los que sensan, y miden diferentes fenómenos en el sistema, fenómenos físicos como son la presión, la temperatura, el caudal de aire, rotación, etcétera. Y estos, a su vez, pueden producir o enviar alguna señal eléctrica a la computadora. Todos estos sensores están aquí para monitorear las condiciones de operación del sistema y convertir esos fenómenos físicos en señales eléctricas. A estos sensores también se les conoce como transductores. Hay todos tipos de sensores, nada más son switches o interruptores, y hay transductores que pueden convertir algún tipo de señal en alguna señal eléctrica. ¿Ok? Bueno, estos sensores emiten una señal enviada a nuestra unidad de control, a nuestra computadora. Recordemos que las computadoras no saben medir magnitudes físicas de caudal de aire, ni presiones, ni lo único que pueden saber o medir son señales de voltaje. Es decir, los sensores miden presión, caudal de aire, rotación, etcétera, las convierten en una señal de voltaje que es enviada a la computadora para que esta computadora reciba esas señales de referencia provenientes de los sensores y pueda enviar una señal de salida o de respuesta activando algún actuador. Entonces, esta computadora recibe las señales provenientes de los sensores, la compara con sus parámetros grabados o configurados de fábrica, lo que se conoce como programa, y de ahí emite una señal de salida con los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Bueno, los actuadores actúan para producir respuestas de tipo eléctrico, magnético, etcétera, etcétera. Estas señales son provenientes de las computadoras y nos sirven para activar todos los demás componentes eléctricos. Por ejemplo, podemos controlar el arranque y paro de un motoventilador, podemos controlar la activación del embrague de un compresor, podemos controlar la activación de una bobina de deshielo, por ejemplo, controlar la activación de la bomba de combustible, bobinas de paro y arranque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un transductor? Un transductor es una unidad construida que utiliza un elemento transductor, y el transductor es un elemento que convierte un tipo de energía en otra. Es decir, aquí tenemos un sensor que va colocado en el cigüeñal. Este es un ejemplo. Este sensor es de tipo transductor porque convierte un tipo de energía en otra, es decir, produce una señal de referencia de salida que envía a la computadora. Por ejemplo, este sensor está colocado en el engrane del motor, y con este podemos medir revoluciones, y mediante la medición de revoluciones podemos controlar el paro y el arranque de la marcha, por decir, cuando la marcha es controlada de manera electrónica, manda o el motor de arranque, que se le conoce como la marcha. Este sensor puede determinar cuándo cortar el paro de arranque de la marcha, cuándo iniciar el arranque y cuándo desconectarlo, midiendo las revoluciones. Puede mandar una señal de tipo análoga o tipo digital, dependiendo del tipo de sensor, para que en un display nos aparezcan las revoluciones, o simplemente para que accione, conecte o desconecte el motor de arranque o la marcha. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, este es un sensor que tiene 3 cables, tiene un voltaje de corriente, tiene su señal de tierra, y el del medio es una señal de referencia. Este es un transductor construido dentro de su cuerpo, es un imán permanente,
que cada que el embrague, cuando empieza a dar vueltas, cada que este embrague o cada diente del embrague pasa por aquí, puede producir una señal de voltaje. Es decir, pasa el diente, produce una señal de voltaje, ya no pasa el diente, deja de producir una señal de voltaje. Es decir, es un sensor que produce una señal de voltaje cada que detecte que pase o que esté muy cerca uno de los dientes o de los engranes del cigüeñal del motor, para poder controlar diferentes acciones. ¿Ok? Sensores que no son transductores. En algunas ocasiones se les considera transductores a algunos sensores y dispositivos que no generan voltaje, solo modifican o interrumpen o permiten el paso de corriente, como los transformadores, switches, resistencias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ya vimos algunos conceptos en electricidad, en electrónica. Ahora me gustaría mostrarles los diferentes tipos de equipos que estamos desarrollando en Bonn. Estas son algunas imágenes reales. Estos son los sistemas de refrigeración algunos de los sistemas de refrigeración que estamos utilizando. Les voy a mostrar un sistema de refrigeración, un desarrollo especial que hicimos para unidades pequeñas tipo minivan, donde tenemos la unidad condensadora colocada afuera, el evaporador. Vamos a ver sus características técnicas. Este es un equipo convencional, es decir, que lleva un compresor acoplado al motor y es movido por la energía mecánica del propio motor mediante la transmisión de una banda. Pero también tenemos para el mismo tipo de vehículo. Recuerden que en un principio les dije que desarrollamos equipos dependiendo de las características técnicas de cada vehículo y de las necesidades frigoríficas. En este caso, para este mismo equipo, que es un vehículo de transporte que fue originalmente desarrollado para pasajeros, junto con nuestro equipo de carroceros, lo hicimos que sea una unidad de transporte de mercancías. Más adelante van a ver las imágenes como lo hicimos. Entonces, tenemos un equipo convencional para este tipo de unidades. Es un vehículo March de Nissan. Tenemos los dos desarrollos. Tenemos con compresor acoplado al motor y también lo tenemos con compresor eléctrico. Vamos a ver las características de cada uno y las diferencias. Bueno, dentro de las características del equipo para Nissan March, que es con compresor acoplado, aquí tenemos el tipo de compresor que utiliza. Como lo mencioné, es un compresor que va acoplado en el motor del vehículo y es accionado mecánicamente mediante la polea motriz del vehículo. Aquí tenemos nada más un cable de control que es para energizar la bobina electromagnética y cada que reciba voltaje pueda accionar el cloche electromagnético y pueda empezar el ciclo de compresión dentro del compresor. ¿Okay? Entonces, es un equipo de refrigeración moderno, ultra delgado, hecho específicamente para unidades tipo minivan. Esté preparado para funcionar con gran eficiencia en largas horas de uso y aún en condiciones de temperatura extremas. Dentro de las especificaciones es alimentado a 12 volts, tiene un consumo total de solo 15 amperes. Al ser alimentado, al ser impulsado mecánicamente, pues el consumo de corriente es bajo. El controlador electrónico que va en cabina es de lectura y fácil manejo, de lectura sencilla y fácil manejo. El operador, además de visualizar aquí la temperatura, puede hacer algunas acciones como ajustar el punto de consigna, hacer algunos deshielo manual, por ejemplo, y además de prender y apagar el equipo. Además puede visualizar aquí algunas condiciones de operación del sistema y en pantalla le pueden aparecer algunos parámetros o algunos códigos de falla en caso de que haya algún desperfecto en el sistema. Le aparecen aquí indicaciones. ¿Ok? Cuenta con ventiladores axiales de alto flujo. El refrigerante que utiliza es 134A para conservación media, utiliza solo medio kilogramo de refrigerante. El compresor es de tipo Swatchplate de 130 centímetros cúbicos. Y el diseño del condensador es sobredimensionado, que mejora la eficiencia energética. Tiene una capacidad frigorífica de 6.600 BTUs a una temperatura de evaporación de menos 5.5 grados centígrados, lo cual es bastante bueno. ¿Ok? Aquí vemos los componentes, el desglose de las partes del condensador. Y aquí vemos cómo queda instalado el condensador en la parte exterior del vehículo, cómo queda el evaporador, que es la parte que se encarga de producir el frío en el interior del recinto. Aquí vemos cómo este vehículo se trabajó en conjunto con un carrocero para modificarlo.
y hacer las adecuaciones para que pueda alojar el sistema de refrigeración. Obviamente, esta adaptación o esta adecuación está hecha con poliuretano, tiene que cumplir ciertas características de aislamiento el sistema, es decir, cierto coeficiente de transferencia para que pueda funcionar al 100% a su capacidad máxima de operación. ¿Ok? Ahora, para este mismo equipo tenemos un desarrollo igual, que es el equipo totalmente eléctrico, y es para la misma aplicación. La diferencia es que este no lleva compresor acoplado al motor, es un compresor que es alimentado por el sistema eléctrico del propio vehículo. Es decir, es un vehículo, este sistema de refrigeración se conecta directamente a la batería y es abastecido por el sistema eléctrico o la corriente que suministra su propio alternador y su propio banco de baterías del vehículo. Utiliza un compresor que es alimentado eléctricamente y controlado de manera electrónica. Es un compresor rotativo sin pistones, de baja vibración. Es de campos permanentes, no utiliza escobillas o carbones, como le conocen en algunas partes. Es hermético y este es de velocidad variable. Puede ser controlada la velocidad de una manera eléctrica. Y lo tenemos en este caso es de 12 volts, pero también tenemos sistemas disponibles, este tipo de compresores en 12 y en 24 volts en corriente directa. ¿Ok? Las características de este equipo. Las características de este equipo es una unidad de refrigeración para vehículos de reparto de hasta 4 metros cúbicos. Es ligero, de uso sencillo. Tiene un condensador de alta eficiencia. Puede bajar la temperatura interior de la caja hasta 0 grados centígrados. Utiliza también 0.5 kilogramos de refrigerante. Es de bajo perfil, tiene un diseño aerodinámico, es muy ligero, sin compresor a motor, ventiladores axiales de alto flujo, voltaje de 12 volts. El consumo total de este equipo es de 40 amperes, a diferencia del que es con compresor a motor, que solo tiene 15 amperes porque es impulsado mecánicamente, pero al ser abastecido eléctricamente, pues tiene el compresor, toma mayor cantidad de corriente. Su consumo total es de 40 amperes. En este vehículo March lo único que tuvimos que hacer es el cálculo. El consumo máximo del sistema de refrigeración es de 40 amperes y el consumo máximo de todo el sistema eléctrico del vehículo es de 30, es decir, tiene un consumo total con accesorios del vehículo y equipo de refrigeración de 70 amperes y el alternador que proporciona el vehículo originalmente viene de 90 amperes, es decir, el alternador junto con su banco de baterías es suficientemente capaz de alimentar tanto el sistema eléctrico como el sistema de refrigeración sin ningún problema. Tiene una capacidad de 3.500 BTUs, el compresor es rotativo sin pistones, utiliza refrigerante ecológico y el peso, algo muy importante, el peso total de este equipo es de solamente 30 kilos. Por eso, como ustedes pueden ver, se puede alojar en el techo o en el toldo de la unidad sin ningún problema, sin mayor complicación. Entonces, el evaporador es de bajo perfil, es muy delgado, es 100% de aluminio, el evaporador es de capacidad de 1 kilowatt, tiene ventiladores axiales y el peso total del evaporador es de solamente 5 kilogramos. Entonces, se puede conectar y instalar en cualquier tipo de unidad sin ningún problema, sin alguna adecuación especial. Aquí vemos el despiece de todos sus componentes: compresor, inversor, ventiladores, serpentín, filtros, etc. Aquí una imagen del inversor, del controlador del compresor, el diagrama eléctrico, que es muy básico, muy sencillo, y aquí vemos unas imágenes o unas fotografías de cuando ya está instalado el sistema de refrigeración. Aquí en la parte vemos la unidad condensadora, que se ve colocado de una manera muy estética, no afecta en nada el diseño automotriz, y en el interior la adecuación para el alojamiento de las mercancías a transportar. Como pueden ver ustedes, es un sistema de refrigeración muy bonito, muy vistoso y sobre todo muy eficiente, que cubre las necesidades frigoríficas especiales de nuestros clientes. En este caso, la adaptación o la adecuación de un vehículo de pasajeros que fue convertido a un vehículo de transporte. Entonces, acabamos de terminar la presentación. Si hay algunas preguntas, con todo gusto, estamos aquí para
poder atender si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces, Andrés, si no hay preguntas, pues damos por terminada la presentación. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su asistencia.